Profe, esta materia la ve Arias, ¿cierto? Creo que sí. Sí, sí, es la... Eh, que le manda a decir que pues como que amaneció como paila o enfermo, o que como que tiene mucho dolor de cabeza o algo así, entonces que pues que lo excuse por esta vez, que si de pronto le llega a pasar en el rato, pues que vuelve y se conecta más tarde. Ay, pucha. Mucho tiempo en el computador. ¿Quién sabe? Bueno, ojalá de mejore. Gracias, Sí, don Ana. coronavirus. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? O cómo se monta cualquier tipo de ecuación diferencial. Por el momento vamos a tomar de base, pues, el circuitico RLC que hicimos y la ecuación de segundo orden a la que llegamos. Era de esperarse que era de segundo orden, puesto que tenía dos elementos almacenadores de energía. Sí, entonces realmente era esperado. La forma como se monta, también les había comentado, no es a partir de derivadas, puesto que estas presentan ciertos errores matemáticos de unos pulsitos por ahí adicionales que no se desean. ¿Sí? Entonces tenemos esta ecuación diferencial de segundo orden con coeficientes constantes, puesto que la resistencia, la inductancia y la capacitancia son totalmente constantes. Como todos esos elementos son constantes, se dice que el circuito o que la ecuación es totalmente lineal. Pues noten que no tienen exponenciales, senoidales, potencias, absolutamente nada, simplemente números eh, pues constantes, entonces no va a tener ninguna alinealidad. Voy a sincronizar mi celular y vamos a empezar entonces a montarlo. ¿Cómo se va a montar? Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a tomar cualquier punto indistinto, sin nada especial en Simulink. ¿Qué ocurre? Antes de montar debemos hacer un pasito previo, todos, inclusive en un tallercito que se nos va a venir dentro de poquito y todo, lo que vamos a hacer es despejar la máxima derivada. ¿Cuál es la máxima derivada que hay? La máxima derivada de la salida. Sí, puede que la entrada también tenga la misma cantidad de la misma potencia pues, de la salida. Pero lo que se monta es la máxima de la salida. ¿Sí? Entonces hay que despejar la máxima derivada de la salida. En este ejemplito, entonces, ¿cuál es? ¿Si está viendo mi pantalla? Sí, profe. Listo. Entonces, ¿cuál es la máxima derivada ahí de la salida? ¿O cómo identificamos la salida? Recuerden que nosotros hicimos todo para que ese sistema estuviera en el estándar ODE. ¿Sí? Es decir, en el estándar de ecuaciones diferenciales ordinarias. ¿Y qué implica eso? Que las salidas siempre están al lado izquierdo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la salida de ese sistema? No lo aquí después del igual, profe. No, no, David. Acabé de decirlo, está al lado izquierdo. La salida están al lado izquierdo. Entonces, si está antes, entonces sería la de segundo orden. Sí, Sí, sería la máxima. pero ¿cuál es la variable? No, no miren derivadas, sino cuál es la variable de salida. ¿Sí? Sino que la salida y está la entrada y sus respectivas derivadas. Pero la salida y la entrada siguen siendo variables. ¿Sí? En este caso, si ustedes notan, tenemos I de t
I de T e I de T. Por el otro lado, voltaje de entrada. ¿Sí? Pero ¿cuál es la salida? La corriente. ¿Sí? ¿Qué es lo que... Entonces acá tenemos corriente, corriente y corriente, y aquí voltaje de entrada. La salida es la corriente de nuestro circuito RLC, ¿sí? La ecuación que nosotros hallamos es la ecuación de corriente. Si estuviéramos hablando de un circuito RLC paralelo, hallaríamos una ecuación de voltaje. Pero en este caso, lo que tenemos es corriente. Y entonces, como corriente es la variable de salida, tenemos corriente y sus respectivas derivadas, ¿sí? Igualadas a la entrada, que sería el voltaje de entrada. ¿Sí, sí lo notan? Entonces, así identifica uno cuál es la salida de una ecuación diferencial. Entonces, si uno se pone a ver en los libros, o en cualquier lado, si está en el estándar ODE o EDO en español, ¿sí? Todo lo que esté a la izquierda van a ser las salidas, ¿sí? Incluyendo todo lo que esté dentro de las derivadas y todo, adentro debe estar realmente una variable común, que en este caso sería la salida. Entonces, como tal, nuestra salida, pues la corriente, y la entrada, pues la fuente de energía. La fuente de energía. Pero es muy fácil reconocer la salida. Si está en el estándar, es simplemente lo que está a la izquierda, ¿sí? Y de todo lo que está a la izquierda, lo que esté dentro de las derivadas, ¿sí? Esa es la salida. ¿Bien? ¿Entendido? Sí, profe. Perfecto. Entonces, despeja uno la máxima derivada de la salida. Es decir, muy sencillamente, pues la máxima derivada es la que está de segundo orden, ¿sí? I de T al cuadrado. Entonces, esto va a ser igual. Entonces, simplemente el despeje va a ser que simplemente lo que está sumando acá va a pasar al otro lado a restar. Ve, mira, no había notado, teníamos un pequeño error. Sí, yo tenía un pequeño error acá. Mandamos esta L a dividir, ¿cierto? Para despejar, para dejar la derivada Sí, solita, mandamos esta L a dividir. Obviamente, también tiene que dividir este término de acá de la salida. ¿Sí? Si uno lo divide, está dividiendo toda la ecuación. Toda, absolutamente toda. Entonces, esa 1 sobre L también va a aparecer, obviamente, acá en la salida. Entonces, me había pasado. Entonces, 1 sobre L. Qué pena ahí ponerlo como tan feo, tan encima. Y acá también 1 sobre L. Es más, la voy a poner al ladito para que no quede como tan pegado eso ahí. ¿Sí? Entonces, pues como todos tienen el factor L dividiendo, pues yo puedo simplemente hacer esto. Todo sobre L. Entonces digo, la derivada de la energía menos R por la derivada de la corriente menos 1 sobre C por la corriente. Este despeje, este es el que vamos a montar. Este es el que vamos a montar. Toca siempre despejar. profe,
Sí, Entonces señor. siempre tenemos que despejar la derivada mayor. Correcto. Para poderla nosotros montar, siempre, sin excepción, siempre tendremos que despejar la máxima derivada. Siempre, 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 siempre. Sí, entonces, es la metodología. Bien, entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos que la segunda derivada, sí, va a ser igual a una sumatoria de tres términos. Uno positivo, ¿sí? Uno negativo y otro negativo. Y que todo eso va a estar dividido sobre una constante. ¿Sí? Así breve. Entonces, la segunda derivada va a ser igual a la sumatoria de tres términos dividido otro. Bien. Teniendo eso en mente, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Lo voy a hacer primero acá y ya luego lo montamos en Simulink. Me voy a parar en cualquier punto, ¿sí? Me voy a parar acá, me voy a parar acá, ¿sí? Yo digo, este punto para mí significa la segunda derivada de la corriente, ¿sí? Para mí, este punto es eso, ¿sí? Pero esto va a ser como un trabajo mental. No es que vayamos a colocarlo allá en, en Simulink, aunque podríamos hacer una pequeña eh, anotación, un pequeño letrerito por ahí. ¿Qué ocurre? Yo les dije, se monta a partir de integrales, no de derivadas. Entonces, ¿qué ocurre si yo tomo esa señal y la integro? Es decir, la paso por un bloquecito que se llama un integrador. Sí, que aunque aún no lo hemos visto, esa es la integral, pero en términos de Laplace, de la transformada de Laplace, es 1 sobre S. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si yo paso esa segunda derivada por acá? ¿Qué voy a obtener? Una de menor grado. Correcto. Entonces vamos a obtener la primera derivada. ¿Y qué paso si yo vuelvo a integrar? Como es de segundo orden, pues toca integrar dos veces, ¿cierto? Voy a pasarlo otra vez por un integrador. Entonces, ¿qué voy a obtener aquí a la salida del integrador, del segundo integrador? Ya la corriente en función Tal del cual. tiempo. Sí, señor. Ya lo que voy a obtener es lo que estamos buscando, ¿sí? Es el comportamiento de la corriente. Entonces, lástima que es que ese cosito no me coge bien el puntico de la I, ¿sí? Pero entonces ya lo que vamos a obtener es la corriente. Ah, pues ya listo, tenemos la corriente, excelente. Ya eso es lo que podemos mandar al osciloscopio. ¿Por qué? Porque es lo que queremos analizar. La salida, la salida única o la salida más importante de toda esa ecuación diferencial, pues es la corriente, es lo que nos interesa. Sin embargo, nosotros podemos analizar la derivada de la corriente y la segunda derivada de la corriente. Pero pues información es la variable como tal. Corriente es la que trae toda la información de ese circuito, del comportamiento dinámico de ese circuito. ¿Sí? Las derivadas pueden traer información similar, pero pues de modo general, pues uno analiza directamente la variable. ¿Sí? Listo. Ahora, ya tengo, entonces, segunda derivada, primera derivada y la variable solita. Ahora, esta segunda derivada, ¿a qué es igual? Es decir, lo que vamos a poner aquí hacia atrás. ¿A qué es igual la segunda derivada? Pues nosotros la tenemos acá. La suma de tres términos Ah, sobre tal cual, a la suma de tres términos, uno positivo, uno negativo, sobre una constante. Está perfecto. Lo usted, Richard, está pero volando. Entonces, cuando dije está motivado, perfecto, profe. Richard. No, bien, bien, pero cuando dije está perfecto, Richard, o sea, está muy bien. No es que usted esté. Listo. Entonces, obviamente por orden matemático, lo primero que voy a hacer es la división. ¿Sí? Entonces hay un bloquecito que se llama divide. ¿Sí?
que simplemente va a tener el numerador y el denominador. ¿Sí? Arriba al numerador, ¿quién le llega? Entonces, al numerador le llega la suma de los tres términos y al denominador le llega simplemente la constante L. ¿Sí? Entonces, al denominador le llega la constante L. Entonces vamos a poner nosotros un bloquecito de constante. ¿Y quién le llega arriba? Pues la sumatoria de tres términos. Entonces vamos a poner un bloquecito de add, de adición, y simplemente uno modifica los términos. ¿Sí? Entonces es más, menos y menos. ¿Sí? Entonces vea, aquí lo único que he hecho es tomar la derivada, integrarla para obtener sus subsecuentes valores. ¿Sí? La derivada primera y la independiente. Y por el otro lado, ya montar o armar el despegue que hicimos, el de la segunda derivada. En este caso, tres términos, más menos menos y un término constante dividiendo, es lo que tenemos acá. Una constante dividiendo y en el numerador, entonces tres términos más menos menos. Y eso me da, y la salida de esto da como resultado la segunda derivada, lo que tenemos aquí. ¿Qué paso falta? Pues uno muy sencillo, que es terminar de armar acá lo que está entre la sumatoria. Entonces, ¿qué está entre la sumatoria? El voltaje de entrada. ¿Sí? Uno puede representar el voltaje de entrada de cualquier forma. Uno le puede poner una variable, ¿sí? Una señal senoidal, una señal escalón, una constante, lo que ustedes quieran. ¿Sí? Simplemente que está representado en su derivada. Quiere decir que la señal original, por ejemplo, si fuéramos a poner acá una constante, entonces realmente era una constante por el tiempo, pero al derivarla queda una constante. ¿Sí? Es decir, esa derivada simplemente es una representación de lo que es la entrada. Nosotros le podemos poner ahí cualquier elemento de análisis, cualquier valor, cualquier función de análisis, pero sabremos que originalmente el voltaje de entrada, o ese voltaje de entrada que nosotros estamos colocando, simplemente es la derivada de un original, ¿sí? Pero para el análisis, y ya aquí con esto termino la frase, pero para el análisis simplemente uno puede poner cualquier tipo de función, tanto constante como variable. Entonces vamos a poner, por ejemplo, un voltaje constante. ¿Sí? Entonces vamos a colocar por acá, digamos, una constante. Y como es voltaje entrante, le voy a poner una constante de 5 para indicar simplemente 5 voltios. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? Estos 5 voltios realmente están representando, estos 5 voltios realmente están representando a la derivada del voltaje con respecto al tiempo. ¿Sí? Pero para nosotros es simplemente la entrada, la excitación de todo el sistema. ¿Sí? Entonces realmente, como es la derivada, ¿cuál será la función original? En este caso sería 5t. Esa sería la función original, pero como está derivada, simplemente nos da el valor 5. ¿Sí? Esto simplemente está en nuestras mentes, nosotros sabemos esto, pero en el montaje no implica absolutamente nada. Más o menos entendido a qué me refiero con este voltaje. Nosotros podemos poner ahí lo que sea, pero sabemos que simplemente es la derivada de una función anterior o de otra función. Pero para el análisis, pues no nos afecta. ¿Alguien no entendió eso? Lo repito, o es breve, o el conceptico es sencillo. Profe, pues sencillo, sencillo, debe ser. Pero no la he captado muy bien. No, listo. Sí, Acá yo igual.
tampoco no la he Listo. captado muy bien que digamos. Bien, bien. Entonces, hagamos una cosa. Voy a dejar esta de última. ¿Sí? Aún no nos concentremos en esa. En este pedacito, aún no nos concentremos. ¿Sí? Entonces, sigamos armándola. Armemos los otros dos términos y ya vuelvo a eso. Entonces, el primer término negativo, ¿quién es? Una resistencia por la derivada de la corriente. ¿De dónde podemos tomar el término de la derivada? Después de la primera integral. Perfecto. Nosotros tenemos que acá, después de la primera integral, tenemos la primera derivada. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos pegarnos de este punto, ¿sí? Y hacer la retroalimentación. ¿Sí? ¿Qué ocurre? ¿Cómo se puede multiplicar por una constante R? Hay dos formas, o Simulink tiene dos formas. Voy a hacer la forma larga acá y la forma cortica en el otro lado. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá está multiplicada por R. Entonces usamos un bloquecito que se llama product para hacer la multiplicación. Entonces vamos a usar un bloquecito que se llama product. ¿Sí? Ese product pues es de dos señales. ¿Sí? Y simplemente se multiplican las dos señales que le lleguen. Entonces, por este lado vamos a mandar R y por el lado de arriba, ¿quién viene? Pues la primera derivada de la corriente con respecto al tiempo. ¿Sí? Y entonces la salida es exactamente lo que necesitamos, que será R por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. ¿Sí? ¿Sí se nota pues, la forma como se multiplica para obtener este resultado? Sí, pero esa es la Sí, más profe. larga o la corta. Esta es la larga. Bien, entonces ahí ya tenemos este primer término. R por la derivada de la corriente. Ponerlo en el primer punto o en el segundo es totalmente indiferente. Sí, pues obviamente la sumita no nos va a afectar. Ahora, vamos a hacer la tercera. ¿Sí? El tercer término nos dice que es 1 sobre C por la corriente. Bien, entonces acá, ¿dónde está la corriente? Véala acá. Es el último término después del segundo integrador. Entonces, para nosotros poder terminar de montarla, simplemente cogemos o tomamos esa corriente y la multiplicamos nuevamente. Entonces hay una forma más fácil de multiplicarlo que esta del producto. Y es simplemente un triangulito que se llama una ganancia, un gain. ¿Sí? Es decir, que lo que usted coloque dentro de este gain estará multiplicando la señal que entra. ¿Sí? La señal que entra es I de T. La vamos a multiplicar por 1 sobre C. ¿Sí? Entonces a la salida, ¿qué vamos a obtener? 1 sobre C por la corriente. 1 sobre C por la corriente. ¿Sí? Y entonces este término, simplemente lo vamos a mandar a cualquiera de los negativos de acá. ¿Sí? Ahí tenemos el montaje de esa ecuación diferencial. ¿Sí? Ahora voy a retomar este término. Pero antes de retomarlo, ¿alguna pregunta sobre cómo se agarra aquí la retroalimentación? ¿Por qué se toman estos puntos? ¿Por qué se pega uno de este y este? ¿Sí? ¿Cómo se va armando? ¿Alguna pregunta? Profe, en la ganancia eh, tendríamos que, o sea, cuando ponemos el icono de la ganancia, ese es el que tenemos que modificar y ahí ponemos la C. Correcto, correcto. Ahorita que lo montemos, vamos a hacer el ejercicio completico. Pero sí, señor, ese es el término que podemos modificar. Ok, gracias. Bien, tranquilo, que ya vamos a hacer el ejercicio.
¿Alguna otra pregunta? Bien. Entonces ya sabemos, por ejemplo, que el segundo término es menos R por la primera derivada. Y el tercer término, la sumatoria, es menos 1 sobre C por la corriente. ¿Sí? Pero este primer término nos dice que la derivada del voltaje de entrada. ¿Sí? Que es la derivada del voltaje de entrada. ¿Qué ocurre? Si nosotros podemos poner acá cualquier función de entrada, ¿sí? Pero sabemos que lo que coloquemos acá, ¿qué va a ser? Va a ser la derivada de alguna función, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo coloco un voltaje de 5 voltios constante, ¿sí? Sabremos que esos 5 voltios vienen de algún lado, puesto que internamente o para la ecuación, esos 5 voltios es el resultado de derivar algo previamente, ¿sí? Y entonces, para obtener ese 5 voltios que se debió haber derivado, pues un término que sería, pues un término, matemáticamente sería un término que es 5t, ¿sí? Deriva de 5t, 5, ¿sí? Pero entonces, en la práctica, uno aquí pone lo que uno quiera, y entonces mentalmente uno ya sabe que ese 5 es el resultado de la derivada de alguna función, ¿sí? Pero más allá de eso, aquí uno puede poner lo que quiera, cualquier tipo de excitación para el sistema. Vuelvo y repito, pero uno ya sabe que este valorcito o que esta función es la derivada de alguna previa, ¿sí? Que no se tiene en cuenta, que no nos Profe, interesa. Señor. VE es una sola variable. VE. Sí, ¿Sí? señor, es la derivada del voltaje de entrada. Listo, listo. Tal cual. Entonces, de pronto ahora sí un poquito, o sea, lo que usted ponga acá, sabe que es el resultado de algo, de una función, pero realmente no interesa en la práctica. Uno ahí puede poner lo que quiera. Estamos porque simplemente es la excitación o la entrada para el sistema. ¿Bien? Más o menos entendido o bien. Sí, realmente Sí, profe, igual en los circuitos suele ser fijo el voltaje de entrada. tal cual. Y además, si es variable, si es una senoidal, pues nosotros pasamos, cambiamos eso y le ponemos una senoidal. Listo. Sí, pero digamos que para los sistemas dinámicos es muy común utilizar una constante o, o una señal que se llama una señal de escalón unitario. Sí, por el momento, pues no nos vamos a estresar por eso. Digamos que simplemente son 5 voltios constantes. Bien, vamos a montarla. ¿Alguna pregunta o la montamos de una vez? Listo, montémosla de una vez. Vamos a darle. Listo. Entonces vamos para Simulink. Ya todos creo que tienen abierto. Y vamos a montar. Entonces, empecemos. Entonces me voy a ubicar en cualquier punto. Sí, inclusive voy a poner acá una anotación. Y voy a poner que esto es la corriente 2 puntos. Pues como no hay forma como de escribirlo así, pues más bonito, pues voy a poner simplemente I 2 puntos, ¿sí? Indicando que es la segunda derivada de la corriente. I 2 puntos. Sí, va a decir que... mira, no me vale como notación. Hay una variable que se llama así. Y derivada 2 puntos P. Entonces va a decir que este es mi inicio, ¿sí? Mi punto de inicio. Entonces voy a ponerle, primero que todo, una parte integral. Entonces voy a ponerle un integrador, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si yo derivo esos 2 puntos? Bueno, voy a encontrar ahí un punto, o la derivada un punto, ¿sí? Y derivada un solo puntico.
Y entonces, si yo vuelvo e integro, entonces voy a obtener propiamente I de t. Ahí ya empecé con mis dos derivadas. ¿Sí? ¿Dónde está? Librería continuous, segundo elemento integrador, integrator. O simplemente escriben la palabra, le dan un clic y escriben integrator. ¿Sí? Inclusive solo con escribir int, él ya empieza a reconocerlo. Profe, yo tengo una duda. Sí, señor. Es que ya, pues ya creo que tengo el montaje, solo que no sé cómo voltear la multiplicación y el, y el otro. Listo. Usted le da clic encima, ¿sí? Al bloquecito y le da control R. Ah, ¿Sí? Listo. Para quienes no lo han terminado de montar, entonces ahora vamos a hacer la división. Entonces nos vamos para Math Operations, ¿sí? Y el bloquecito divide o de división está pues ahí como de sexto, ¿sí? Ponemos ahí. En la parte inferior va una constante, ¿sí? Entonces vamos para Commonly Used Blocks y ponemos una constante aquí a dividir. Esa constante, en nuestro caso, será la inductancia, que será L mayúscula. ¿Sí? Como no la hemos definido en ningún lado, él aparece así en rojito como si fuera un error. Ahora, nuevamente en Math Operations, voy a poner un bloquecito de adición con más menos menos. Profe, Señor, ¿el bloque de la división en qué parte está? Math Operation, véalo acá, divide. El sexto, el octavo bloque, perdón. Listo, profe, gracias. ¿Sí? Noten que dentro de los bloques constantes yo puedo colocar números o letras. ¿Sí? Inclusive podría poner directamente funciones matemáticas. 1 sobre c o raíz de un número, en fin. Listo. Ahora voy a hacer el segundo término con el bloquecito de producto. ¿Sí? El bloquecito de producto para rotarlo, para rotar, como bien preguntó David, es control más R. Sí, entonces lo seleccionan y le dan control R. Bien, entonces yo me voy a pegar de aquí de la primera derivada y adicionalmente él requiere una constante que sería la resistencia. ¿Sí? Y esto va a ir a cualquiera de los bloquecitos negativos. Ahí ya tenemos el segundo montaje. Sí, voy a poner ahora el osciloscopio, que recuerden es un scope. Qué pena, ¿cómo es para rotar? Control R, selecciona el bloque y control R. Ah, listo.
Bien, y para el último, entonces voy a poner un bloquecito de ganancia, ¿sí? Un gain que también está en Commonly Used Blocks, o simplemente escriben gain ahí en el Simulink, ¿sí? Y acá simplemente le voy a poner 1 sobre C, ¿sí? Noten que uno puede colocar cualquier elemento matemático dentro de las ganancias o dentro de las constantes, ¿sí? Y allí ya tenemos totalmente el montaje de la ecuación diferencial. ¿Falta alguien por el montaje, por terminarlo? Yo, profe, ya casi lo acabo. Sí, profe, ya casi lo Yo, acabo. profe, yo. Ah, bueno, no, bien puedan, tomen el tiempo que requieran. Profe, perdón, ¿el osciloscopio dónde lo encontramos? Pues puede escribir el scope aquí directamente en el Simulink, ¿sí? Un solo clic y escribir scope. O aquí en Commonly Used Blocks, ¿sí? Está por ahí en la parte final, aquí scope. Y si ya la librería pues raíz, está aquí en la librería Sinks. Acá está de quinto. Entonces, hay las tres formas de dónde ubicarlo. Pues, profe. Listo. Salud. Gracias. Qué salud, precisamente por no. Listo. Bueno, me avisan a medida que ya lo hayan terminado. Pues yo ya lo acabé, profe. No sé los Yo otros. también. Profe, pues Bien. ¿dónde está R. el osciloscopio? Sí, señor. Está librería Sinks. Ahí está el scope. O le da clic en el Simulink y escribe la palabra que quiere buscar. ¿Sí? Por ejemplo, scope. Uy, claro que la copié más mal. Scope. Sí, cualquiera de las dos formas. O simplemente librería Sinks. Ya lo encontré, gracias, profe. Excelente. Listo. Ahora, hay dos formas de uno, digamos, montar numéricamente la ecuación. La primera es poner todo de forma numérica directamente acá sobre el montaje, sobre el Simulink. Es decir, que en estas cajitas, en las constantes y demás, no deben ir letras, ¿sí? Sino que podríamos poner los números. Pero digamos que para mayor orden es bueno tener las letricas. Entonces los números, ¿dónde los definiríamos? Los definiríamos en un script de MATLAB, ¿sí? Entonces nos podemos venir para MATLAB, crear un nuevo script y simplemente definir los numeritos, las constantes. Entonces, por ejemplo, pues yo voy a definir estos valores, ¿sí? Valores que serán los coeficientes de la ecuación diferencial
y por tanto definirán el comportamiento dinámico de ese circuito, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una resistencia de 1 ohmio, un capacitor de 0.0001 faradio o 10 milifaradios, una inductancia de 0.01 henrios y, bueno, hay una fuente que pues en este caso sería de 5 voltios, entonces voy a cambiarle el número 5 por una F mayúscula para que sea fuente. Sí, entonces esos, digamos, son valorcitos de prueba, valorcitos base ahí. Listo. Excelente. Bien. Entonces, ¿qué ocurre? Para que Simulink lea los valores que nosotros acabamos de colocar en el script, ¿qué debemos hacer? Debemos ejecutarlo, ¿sí? Entonces, pues simplemente le damos acá, en la palabrita run, debe estar en la opción editor para que aparezca run, por si a alguno no le aparece, ¿sí? Y simplemente le damos play, ¿sí? Él de pronto le va a pedir que lo guarde, entonces preferiblemente guárdenlo en la misma carpeta donde van a guardar el montaje de Simulink. Sí, que los dos archivitos, tanto el script como el montaje en Simulink, tienen la misma carpeta. Puede ser en cualquier carpeta, pero no la vayan a guardar en la carpeta por defecto de MATLAB, que es la .bin. ¿Sí? Entonces guarden en la carpetica de dinámicos o donde ustedes deseen. Guardan tanto el script como el Simulink. Profe, ver cómo se puede, cómo llama este ejercicio. Es que es para no tenerlo como ejercicio. Pues montaje de ecuaciones. O si quiere circuito RLC o ecuación RLC. Recuerden, para guardar cualquiera de los archivos, sin espacios y sin caracteres especiales. Sí, no vayan a guardar ningún archivo con espacios en MATLAB, el nombre. Profe, ahí es donde se utilizan las variables del workspace, ¿o no? Tal O eso es cual. para... Ah, No, ahí es donde, sí. esa era como la siguiente frase. ¿Sí? Para que Simulink pueda leer estos valores. No es así como tan directo, no es que uno los pone acá y él los lee, no. Uno debe ejecutar el script para que aquí en el workspace, sí, que es donde se guardan las variables, realmente aparezcan allá. ¿Sí? Entonces, si ustedes tienen guardadas variables de ejercicios previos o cositas así, pues hay unos comandos clásicos, yo sé que ustedes ya los conocen, ¿sí? 3 comandos que son clear all, que es limpie todas las variables que hay de ejercicios pasados en el workspace, limpia el workspace, ¿sí? Close all, que simplemente se cierra todas las ventanas. Adicional, entonces si tienen gráficas, si tienen análisis, en fin, él va a cerrar todas esas ventanas. Y CLC, que simplemente es el clear screen, o limpia el screen, clear screen, y simplemente limpia el command Windows. Limpia el command Windows. ¿Sí? Digamos que son tres comandos clásicos. ¿Sí? Ustedes verán si los ponen y simplemente ejecutan. ¿Y qué va a ocurrir?
Entonces, como acabamos de ejecutar, acá en el workspace nos aparecerán todas las variables. Entonces, el capacitor, Profe, señor, ¿cómo le...? No me aparece. En el workspace no me aparece. No sé por qué. bueno, si quiere me Profe, comparte pantalla y miramos a ver cuál es el problema, señor. ¿qué le hundo cuando me sale change folder? Dígale change folder para que, vea, aquí arriba, acá, de una vez con esa pregunta de Richard, vea que, por ejemplo, yo acá tengo una ruta, EAN 2020, dinámico, desmodelamiento, circuito RLC. Si esta es mi ruta, estoy guardando en esta carpeta. Por defecto, muchas veces aparece por ahí C, Program Files, MATLAB y carpeta bin. Ahí no vayan a guardar elementos, sino que aquí van a empezar a aparecer todas las carpeticas que ustedes han seleccionado últimamente. Si yo despliego, entonces vea, por acá hay una cosa de reactor, de control de procesos, de fundamentos de control, sí, como todas las carpeticas que yo he visitado últimamente. Profe, a mí Entonces, tampoco me aparecen las variables. es hasta fácil ubicarse en carpetas, ¿sí? No vayan a guardar nunca en la carpeta raíz. Ahora, como no le aparece, entonces que alguno me comparta pantalla, ya voy a ir allá donde Profe, no. es que Profe, ya se ve mi pantalla, ¿o no? Mira que yo no la estoy. Ah, ya, ahí ya llegó. me salía Listo, undefined function or variables. listo. Perfecto, ya miramos, viejo Richard. Déjeme ver el MATLAB. Y amplíelo tal cual. Nos dice current folder, es el script. Sí, ve el workspace al lado derecho. No, ese es el Ah, lado es que lo izquierdo. tengo al otro lado. Sí, Así sas. ¿algún problema así Ah, o lo dejamos como lo tengo yo? O pues es lo mismo. ¿y eso Eso cómo se no. puede voltear? ¿O eso cómo se Vuelvo puede a poner voltear? MATLAB. Eh, no, ¿Cómo? más bien se lo voy a mostrar yo. Para no poner a decir Ah, a la bueno, derecha, a bueno, la derecha, no, flechita, voy a bueno, mostrarlo yo. ya, Profe, pero a mí sí en el workspace no me aparecen las variables. Listo, yo David. Entonces, voy a mostrarle esto a Anwar y ya, pues, ya está viendo mi pantalla. sí, Acá, en algún lado, aquí en el view, sí, sí. Ay, pucha, se me olvidó. Creo que está en el home y enseguida de Simulink está el layout. Gracias, sí, señor. Acá, muchas gracias, don Juan. Aquí en el home, aquí al lado de la opcionita Simulink está layout, ¿sí? Y yo la tengo por defecto o en la opción por defecto y esta es la configuración de la muestra. Es decir, carpeta, workspace al lado izquierdo y como Windows y los scripts al lado derecho. Pues bueno, yo le pongo por defecto y me la pone allá, tan raro. Pues antes me la ponía al lado izquierdo, pero bueno, igual eso no afecta en nada, ¿cierto? Bien. No, pues absolutamente nada. Vea, pues su defecto es diferente a este. Listo, viejo David. Entonces compartan pantalla y miramos. David está por ahí. David, si no está hablando, tiene el micrófono apagado. Sí, Cartago, profe, pues. ya estoy Listo. compartiendo, relájese. Entonces ya están viendo, profe. Sí, ahí ya. El chino como le habla. No, ahora ya sabe que perdió. Listo, entonces es que creo que puso clase all y es close. Entonces por eso le aparece, entonces en el coma Windows, si sube un poquito más el coma Windows, le aparece ese error. ¿Sí? Eso, vea, le aparecía un error en clase. No era clase, sino close, de cerrar. Ahí Ah, ya. ya. Gracias, profe. Listo, ya va ahí. Ahí tiene puestas las gafas.
Bien. Entonces, como los datos ya cargados en el workspace, todos ya lo tienen ahí, ya tienen... Profe, pues le doy run, me sale error. Le doy run section y ahí sí me deja. Entonces miremos, entonces si quiere me comparte pantalla y solucionamos para que no vaya a quedar de pronto con un sinsabor o de pronto un errorcito por ahí que tengan también otros compañeros. Entonces, yo Richard, pártame pantalla. Listo, profe, vea. Listo, ahí ya me está llegando. Y el problema, vamos a ver, Me sale esto. dice la función variables. Pero si le doy run Variable. section, No, no. señor. Es que cometió el error del que ya había mencionado. Cuando usted guarde un archivo con algún nombre, no puede contener espacios. Le está generando problemas con el nombre, porque es como si hubiera Ah, sí. definido variables, espacio, entonces eso es una función, y tanto la palabra primer como circuito serían como los argumentos de esa función. Entonces él está perdido con eso. ¿Sí? Los Mm, nombres no pueden contener ni espacios ni caracteres especiales. así. Ah, sí, profe, ya. Muchas gracias. ¿Sí? Melo. De una. Listo. Entonces, todo ya full, ya con los datos ahí en el workspace. Sí, profe, ya, a tope. Bien. Entonces, como ya los tenemos en el workspace, entonces ahora cuando ejecutemos el Simulink, ¿sí? Cuando ejecutemos el Simulink, él va a tomar o va a reconocer estas letras que ahorita, que en este momento están en rojo, él va a ir a buscarlas en el workspace. Como las va a encontrar, entonces la va a asignar a cada uno de los cajoncitos, sea una Profe, constante o sea una ganancia, Ah, señor. profe, o sea que no hay necesidad de configurarlo. O sea, como de hacer una comunicación entre Simulink No, señor, la y el comunicación algoritmo. es directa y constante. él reconoce el workspace que usted tenga abierto en el momento. A mí no me aparece Tal rojo. cual, tal cual. Ah, bueno, entonces mucho mejor. Entonces ya la reconoció solo con colocarlas. Entonces en Porque este si no cambia de momento, archivo, el workspace cambia. A mí me sale un error. ya voy con cada uno. Entonces listo. Vea, estos valores están, obviamente, como son elementos, digamos, electrónicos, la velocidad es bastante alta, es decir, el capacitor se carga rápido, igual que la bobina. Entonces, si hay que configurar un elementico. Aquí arriba nosotros tenemos 10 segundos de simulación. Si en este momento nosotros le damos, por ejemplo, aquí en el botoncito Run, acá en el verdecito, él va a ejecutar. ¿Sí? Él va a solucionar o nos va a mostrar la respuesta de la solución de esa ecuación diferencial. ¿Sí? Por eso yo les decía, no es necesario que nosotros la solucionemos. Con tener la mera ecuación diferencial, vamos a tener la información de la respuesta. ¿Sí? De la respuesta dinámica, que realmente es lo que a nosotros nos interesa. Pues por el momento no necesitamos. Entonces va a ocurrir esto. Nos va a mostrar una cosa como que no tiene sentido, ¿sí? Como una raya, a los que les muestra la raya. ¿Sí? Profe, a mí no David, me muestra nada. listo, entonces Profe, vamos a mirar, ¿cómo hago para activar empiecen, el osciloscopio? empiecen a compartir. Para abrir el osciloscopio, simplemente doble clic en el osciloscopio. Ah, ya le comparto. Eso, compartan todos los que tengan problema. Profe, ¿el osciloscopio se le abre automáticamente o usted le dio doble clic? Yo le di doble clic. Ah, bueno. Ya ve mi pantalla, profe. Ahí me está llegando. Pues ya me dice que Anual está presentando. Ahí ya me llegó. Listo. ¿Qué pasa con...? Ah, no No, le profe, le Profe, doy reconoce. a mí ya el me play apareció la raya más. Ve y, ahí, y no hace Listo. nada. Listo, don Anual. Primero que todo, démosle la tecla espacio para ajustar ese montaje. Entonces, eso.
Vamos a ver, R, L y F y 1 sobre C. Listo, vamos al workspace, a llamarla, pantallazo principal. Y, uy, ¿qué pasó? Y están R, L, F y C. Ejemplo 1, montaje. Está todo bien por todo lado. Ay, huepucha, todo está muy bien. Vuélvale a dar play. Listo. Y ahora, un segundito. Y ahora, abra el scope. No, no lo abre. Ah, bueno. Ah, ya le había funcionado. Ve, no sé es por qué ¿Sí? se los deja. Sí, voy a hacer la misma línea que me salió a mí. Profe, a mí me salió Ah, otra. Listo, no, don Anuar, eso está bien. No sé es por qué. Uy, juepucha. No sé por qué es que le aparecen en rojo, pero ya le tomó los valores y todo. O sea, ya tiene mi ok. misma respuesta. Listo. ¿Quién más me dijo? Al David, creo que me dijo, y Profe, Karen. a mí no me apareció ese gráfico con una No, profe, lineecita. ya me salió la rayita esta. Excelente. Es que toca abrirlo. Karen, entonces, comparte de pantalla y miramos a ver qué ocurrió. Uy, inestabilidad, sí, ya ve cuál fue tu problema. Sí, el problema está de donde tomaste las retroalimentaciones. Mira que estás tomando, ve, estás tomando del primer, 3. tienes tres integradores, Karen, ¿sí? Entonces estás haciendo algo adicional. Elimina el último integrador y ya, eso es todo. Este. Ese, elimínalo y une la rayita que queda ahí. Uy, ¿qué pasó? Eso. Elimina ese, une esa rayita. No, entre los dos flechitas que quedaban. No, los voy a eliminar mejor. Ah, bueno. No hay problema. Ay, no me deja. No, es que ahí sí ya. Ahora sí. Ahora dale play. Ahora sí. Perfecto. Gracias. Listo. Entonces, listo, no hay problema. Entonces, a todos nos generó una línea. Realmente, para que esa línea no fuera mayor, pues no diera mayor información. Y es porque, si notan, el sistema es muy, muy rápido. 10 segundos es mucho tiempo de simulación. Realmente la respuesta se está dando por acá en milisegundos. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos simplemente a cambiar el tiempo de simulación aquí arriba. Entonces no va a ser de 10 segundos, sino de 0.01. ¿Sí? Uno tiene que ajustar más o menos el tiempo a la respuesta que espera del sistema. ¿Sí? Cuando cambiamos el tiempo y le demos play, ahora sí nos debe aparecer una respuesta de ese circuito o la respuesta dinámica de esa ecuación diferencial que representa el circuito. Como esta es como la salida a la corriente, lo que estamos viendo es cómo se comporta la corriente en ese circuito. Sí, pero ya me cambió. Bien, entonces nosotros, por ejemplo, sabemos que el sistema llega a su valor final o que se estabiliza más o menos en 0.01 segundo, es decir, en 10 milisegundos. ¿Sí? O Que sea que tiene ahí un sobre... el sistema se comporta igual todo el tiempo. ¿O No, porque señor. Cuando el capacitor y el inductor están vacíos, están sin carga, ¿sí? Ellos tienen cero, pues la corriente es cero.
Inmediatamente usted lo alimenta con 5 voltios, el sistema o el capacitor y el inductor empiezan a cargarse. Y esa carga es la que estamos viendo acá, ¿sí? Empiezan a cargarse de una forma abrupta, tiene un pequeño sobrepaso por el juego entre los dos, ¿sí? Puede que esa primera parte la haya hecho el inductor, y entonces el capacitor intenta como estabilizarlo, y entre los dos van jugando hasta que llegan a un valor final de corriente, hasta que la corriente ya no varía más, ¿sí? El circuito se dice que es un sistema dinámico por esta forma de la respuesta, ¿sí? Él varía, él no simplemente tiene un solo valor final. Si estuviéramos, por ejemplo, solo con resistencias, pues simplemente sería una constante, una línea constante, mientras que Mientras, mientras que esta respuesta es debido a los dos elementos almacenadores de energía, es decir, al capacitor y al inductor, ¿sí? Y esta es la respuesta en el tiempo de esa ecuación diferencial, de esta ecuación diferencial de acá. Típica de un sistema de segundo orden, eso se llama un sistema subamortiguado. Nosotros vamos a verlo, eso tiene ciertas características, tiene mucha información, ¿sí? Relevante para control. Si nosotros queremos una respuesta más rápida o que oscile menos, nosotros entonces ya empezamos a hacer un algoritmo de control o mínimo empezamos a variar los valores, que es lo que vamos a hacer a continuación. ¿Sí? Pero entonces estas oscilaciones son la respuesta de esta ecuación diferencial de acá. ¿Sí? Observen que sin resolverla ya obtuvimos cómo es el comportamiento en cualquier instante de tiempo de ese circuito. Entonces yo le digo, Profe, mira, dice, no, si le cambiaste el tiempo acá de simulación a 0.01. sí, se lo cambié y no me da diferente. ¿No? Ah, bueno, si quieren, compártenos pantalla y miramos. Listo, déjame ver el scope. Aquí el tiempo está en 0,01, ¿cierto? Bien, Y mire lo que salió. listo. Déjame ver los valores del workspace. Ah, sí, es que la inductancia, ve, el capacitor que nosotros colocamos tiene 3 ceros después de la coma, Ah, ok. después del punto, ¿sí? Pero de todas maneras con lo que vamos a jugar, debes ejecutar nuevamente el script para que ese nuevo valor se guarde en el workspace y Simulink lo lea. Dale stop arriba que estás en el nuevo monitor, ¿sí? Y simplemente ahora sí dale run. Ajá. Ah, ya, ahora sí. Perfecto. Bueno, dos cositas antes de continuar, ¿sí? Vamos a dos elementos. El primero es el siguiente. Nosotros podemos decirle al scope que se abra cada vez que nosotros le damos el botoncito de run. Entonces nosotros entramos al scope, ¿sí? Y le damos aquí en el piñoncito de configuración, ¿sí? Y habilitamos este primer checkbox que dice abrir al iniciar la simulación. Le damos ahí en ese checkbox y le damos OK. Bien. Entonces, cada vez que nosotros le demos play, el scope abrirá automáticamente.
Profe, perdón, ¿cómo entramos otra vez al scope? Ah, Modificar el scope. Aquí en el piñoncito de configuración. Aquí al lado izquierdo, debajo de la opción File. ¿Sí? Y el primer checkbox que dice abrir, Open at Simulation Start. Ah, listo, profe, gracias. Perfecto. Listo. Esto por un lado. Ahora, ¿qué vamos a empezar a hacer? Vamos a empezar a variar los valores, ¿sí? De la resistencia, de la inductancia, para nosotros poder conocer cómo va a ser la respuesta, cómo se comportará el circuito ante diferentes parámetros. Entonces aquí es donde uno puede hacer cualquier tipo de análisis. Por el momento, con esos valores que tenemos, sabemos, por ejemplo, que él llega a 0.8 miliamperios, ¿sí? Cuando le aplican 5 voltios con esos valores, que se demora 0.01 segundo en estabilizarse, ¿sí? O en ya llegar a su valor final. Que tiene, por ejemplo, algo que se llama el tiempo pico, que es el primer tiempo que alcanza como el mayor, como el máximo, la máxima cresta, ¿sí? Y ese tiempo pico sea en 0.01 segundo. Entonces, realmente nosotros ya sabemos, sin necesidad digamos, de resolver la ecuación diferencial ni montar el circuito como tal, solo con la ecuación nosotros ya sabemos cómo se comporta en su totalidad ese circuito, ¿sí? En cualquier instante de tiempo y ante cualquier entrada. Por ejemplo, ¿qué ocurre? Lo que hizo ahorita Karen, ¿qué ocurre si nosotros volvemos un poquito más grande el capacitor? Ah, listo, entonces aumentemos el capacitor. Voy a quitarle un cerito, ¿sí? Es decir, que ya no va a valer 1 mili, sino 10 milis. Perdón, ya no va a valer 0.1 mili, sino 1 milifaradio. ¿Sí? Entonces, con este nuevo valor, vuelvo y actualizo el workspace. ¿Sí? Aquí ya me lo cogió. Y me vuelvo para el Simulink y le doy simplemente Play. Y entonces, como volvimos más grande el capacitor, él nos va a ayudar a estabilizar mucho más suave ese circuito o ese sistema. Sí, observen que ya no tiene tantas oscilaciones. Entonces, si queremos que el sistema se comporte mucho más subí, suave, mucho subí más hasta estable. 8. Señor. Subí hasta 8. Y Ah, ahorita ya bueno, así. empezando que aumenta, exacto, empezando que en amplitud aumenta el voltaje. Entonces ahorita estamos hablando de 0.8 miliamperios y ahora ya sube hasta 6 miliamperios, bueno, casi hasta 6 miliamperios. Entonces con incrementar un poquito el valor del capacitor, bueno, un poquito realmente incrementar bastante el capacitor. Sí, un capacitor pues, de 1 mili, ya son de los capacitores grandecitos, y nos permite obtener mayor corriente y mayor suavidad en la respuesta de los circuitos. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de un filtro o de una transmisión por microondas, cualquier cosa, la señal va a ser mucho más estable que si lo dejamos con un capacitor más pequeño. Profe, Vamos viendo como la importancia de este cuento de la ecuación diferencial y de toda la información que nos puede dar. Uy, profe, increíble. Y eso es para cualquier sistema. Ahorita nosotros podemos, bueno, vamos a seguir pesando con eso. Señor, ¿quién me está hablando? una preguntita, ¿y qué vamos a seguir haciendo? Lo que pasa es que me tengo que ausentar de la clase. Me presentó algo y voy a retirarme. Ay, Jorgito, Un, usted domi- bien un caído y sale con eso. domicilio, un domicilio malo, malo. Ay, Jorgito, tan caído, hermano, y sale con eso. ¿Quién llegan No. los zapaticos? Ahora, se me Vale, presentó el comandante, tengo que ausentarme. vale, Jorgito, bien pueda, mano, la clase queda grabada. Usted sabe que yo subo el video. Listo, entonces, desde las 10 y 18 me ausenté, listo. Hágale, Chao, bro. pero
Pues ya de que está muy caído. Chao, pues. Me ven ahí con usted, sí. Muchas gracias. Dale, mijo. Listo. Entonces, observen que nosotros podemos saber absolutamente toda la información del comportamiento dinámico. En este momento que estamos analizando un circuito, pero si analizamos una planta, si analizamos que el reactor químico, que la columna de destilación, que los amortiguadores de un carro, que un péndulo, cualquier elemento en el que uno tenga la ecuación diferencial, uno sabe absolutamente toda la información en cualquier instante de tiempo y ante cualquier entrada o variación de parámetros. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre si disminuimos la inductancia? Entonces vamos a... Ah, bueno. Entonces, antes de disminuirla, observen que cada vez que yo hago acá algún cambio y le doy play, me toca luego ir aquí al Simulink y volverle a dar play y en fin. Entonces, si tienen los dos archivos guardados en la misma carpeta, yo puedo decirle al Simulink que abra, sí, que corra y abra todo al mismo tiempo. Entonces, qué pena, yo no había guardado ese montaje. Voy a guardarlo. Montaje RLC, voy a ponerle 2 ahí. ¿Sí? Entonces, ahí acabé de guardar mi montaje. Para que él corra automáticamente, cuando yo refresque acá el workspace, yo le puedo poner la siguiente instrucción. Listo. Entonces yo le puedo poner la siguiente instrucción. Entonces, setParam es la forma como se le envían datos desde un script al Simulink. Profe, ¿dónde Es sacó decir, eso? señor. ¿Dónde sacó esas 2 líneas de código? Sí, ¿cómo la sacó, Yo profe? escribiéndolas. Uy, ¿a qué hora escribió todo eso? Ush. No, una cosa ya más que preparación de clases. Bueno, No, aguantas que mande eso al chat de Meet para que nosotros también sea así, no control C, control V. Entonces, por ejemplo, mi archivo, entonces, ¿qué ocurre acá? Y esto nosotros, inclusive el otro semestre, cuando hagamos un montaje de un algoritmo de control, vamos a hacer la interfaz gráfica por GUIDE y vamos a controlar todo lo que hay, absolutamente todo lo que hay en el Simulink desde el código de GUIDE, ¿sí? Para que la interfaz gráfica sea más interactiva y podamos ver en tiempo real lo que está ocurriendo allá en el Simulink, ¿sí? Pero entonces setParam simplemente es para enviar valores desde un script o desde un punto M hacia Simulink. ¿Cuáles son los argumentos de este setParam? Primero, la ruta. Por eso la importancia de que los dos archivos ¿se me cayó a mí o a quién se cayó el internet? Al profesor. Ah, se le cayó al profe, crack. Grande, es grande. ¿Quién le avisa? Yo creo que debe seguir explicando solo. Qué pecado. Ahorita le Uy, cae la llamada. Así quien le avise. Pues avísele usted. Ya, uy, usted Tiene muchas ganas de avisarle, hermano. con los profesores, Anuar, usted la bien con los profesores. Ah, pero esa rabia, pues, por el profesor de cálculo, de Y no ve, ecuaciones. y no ve hasta qué hacer igual. Igual de lambón. Ah, esa rabia, hermano. Es el único que le dice el nombre bien. ya se tuvo Uy, que haber sí, sí. Parce, en eso también, ¿qué día pensé yo? Es el único profesor que me ha dicho el nombre así sin Sin conocerme bien conocerlo. dicho, parce. Por eso. Eso es amor, primera vista. Eso es admiración, bo. Cuando escuchas Ligno también. Ah, ya hablábamos tal vez con el himno.
Richard se está hablando, entonces no tiene derecho a hablar, se está hablando, acuérdese. Ah, que porque respondo todo. Ah, no, pues lo que responde. Papi, todo. Yo creo que Vasco sigue explicando. Oye, Vinchu, ¿usted copió esas instrucciones o no? ¿No las alcanzó a copiar para que me las mande? No alcancé a abrir otra vez el MATLAB y cuando iba a escribir, se empezó a escribir, se le cayó un pollo. Ah, qué paila.
Bueno, que confiese el que me hackeó esto y me lo bloqueó. Qué pena, muchachos, ahí con el problema, problemita técnico. Pero hace días está fallando este internet de acá, de Claro. Tiene claro. Sí, señor. Pero realmente ha sido muy bueno. Pero estos últimos días ha estado pésimo. Profe, es que creo que es por eso de la tormenta solar, algo así. Porque a mí también está fallando. ¿Y cuál tormenta solar? No, no sé, eso fue lo que me Ah, dijeron. no, yo Eso me había supuestamente fue ayer, escuchado. ¿no? Ah, pero A mí, entonces por aquí pasó hace como una semana, porque lo Ya tengo llegó mal a la mí, tarde. relación. Es que se quedó a mí acá. lo que me han dicho, a mí lo que Pues me eso han era dicho es que es ayer por la y hoy. nube, por el clima, no sé, que está muy nublado y que yo no sé qué y que yo no sé cuántos. No, qué excusa. Bueno, dijimos, bueno, muchachos, de todas maneras les pido disculpas. No, Y voy a retomar. sino que a mí, sino que a mí sí me afecta como que eso, porque como es satelital, profe, ahí está Ah, la cuestión. pues claro, usted sí, usted es el que nota cualquier cambio de clima. Cualquier Literal. nube, sí, cualquier nube que le pase por ahí, claro, satelital es otro maní. Pero bueno, entonces voy a retomar aquí donde está. Entonces, el setparam para enviar datos desde un punto M, desde un script, hacia Simulink. Entonces, nosotros podemos alimentar cualquier elemento de Simulink desde acá por código, ¿sí? Y ese setparam entonces tiene varios argumentos. ¿Qué argumentos tiene? Lo primero, la ruta. Como nosotros tenemos los dos archivos en la misma carpeta, entonces no es necesario poner la ruta, pero si lo tuvieran en una ruta diferente, ahí sí tocaba poner que C, program files, users, documents y toda la ruta completa. Pero como está en la misma carpeta, como ustedes fueron juiciosos y me hicieron caso, entonces simplemente es poner el nombre del Simulink. Por ejemplo, en mi caso, el Simulink, mi Simulink se llama montaje RLC2. Ah, entonces yo aquí simplemente le pongo montaje RLC2. Le digo, bueno, de ese montaje, ¿yo a quién le voy a mandar datos? Ah, pues le voy a mandar datos a los comandos de simulación. ¿Cuáles son los comandos de simulación? Son todos estos de por acá. El play, el avanzar, el tiempo de simulación, que si es normal, sí, todos estos parámetros de acá yo les puedo mandar parámetros, sí, a esos y a los internos. Y entonces, entonces cuando llegue acá, ¿cuál de todos los parámetros? Pues simplemente el parámetro start. Start es simplemente este run de acá, sí, es el que inicia la simulación como tal. Entonces, yo aquí, ¿qué es lo que le estoy diciendo? Simplemente, cada vez que yo ejecute este script, es decir, que cambie un valorcito y le dé iniciar, él simplemente va a iniciar o le va a dar run a el montaje RLC2. ¿Sí? Adicional, como nosotros ya le activamos al scope la función por defecto de que abriera el scope cuando corra la simulación, pues él se va a abrir automáticamente. Pero si nosotros no hubiéramos hecho eso, pues entonces podríamos adicionarle esta otra, esta otra funcioncita que dice abrir system y el montaje RLC que abriera el scope. Sin embargo, no lo necesitamos. ¿Por qué es que no lo necesitamos? ¿Por qué no necesitamos poner esta segunda línea? Ya está habilitado desde... Lo que ya lo hicimos en Simulink. Perfecto, porque ya está habilitado Porque ya está habilitado el Simulink. tal cual. Entonces no es necesario esa línea y simplemente con correr el programa ya él abre automáticamente. Sin necesidad de darle play acá y luego play allá y luego play en todo lado. Sí, luego le clic al scope, nada de eso. Entonces, Profe, pero este comando va a abrir Simulink, así esté cerrado, o simplemente lo va a no, ejecutar cuando no, esté... solo lo va a ejecutar. Para abrirlo, entonces teníamos que poner unas lineecitas adicionales, que si quieres se las ponemos. Pero por el momento, digamos que me interesa más el análisis de la dinámica.
Entonces, pues como ya le había dicho, de todas formas, eso es lo que vamos a hacer en... Ay, pucha, me perdió la barraca loop. Profe, relajado, no es que estoy copiando el coso. No, apenas que me desapareció la lupita. Ya lo pongo. Listo, viejo David. Obviamente, donde dice montaje RLC2, pone pues el nombre de Está, su profe. link. Perfecto. Entonces, ahora, ¿qué va a ocurrir si hacemos más pequeño la inductancia? Entonces le voy a poner, por ejemplo, otro cerito. Le voy a poner otro cerito a la inductancia. ¿Sí? Y simplemente le voy a dar run. Va a actualizar automáticamente los valores del workspace y adicionalmente me debe abrir automáticamente me debe ejecutar el Simulink y el Simulink debe abrir automáticamente el scope. ¿Sí? Entonces noten que al disminuir la bobina, la inductancia de la bobina más bien, el sistema ya fue totalmente suave. ¿Sí? Y un poquito más rápido en estabilizar. Este que está acá es un caso típico de algo que se llama un sistema de primer orden. Nosotros vamos a ver cuál es la ecuación diferencial, cuál es la transforma de Laplace, cómo se modela, cómo podíamos extraer información de acá, en fin. Entonces, voy a hacer, bueno, y hagamos un último cambio. Voy a volver a poner la inductancia que tenía y voy a aumentar la resistencia. Le voy a cambiar de 1 a 10 ohmios. ¿Sí? Y le voy a dar pues obviamente, para que me coja el cambio con 10 ohmios. Si notan, parte ya se demora muchísimo más en estabilizar. ¿Sí? Todos lo cambiaron a 10 ohmios. Me muestra ese valor, profe. Es que no sé cuál fue el que cambió, perdón. Resistencia. Un momentito. La resistencia la puse en 10 y tanto el capacitor como el inductor tienen dos ceros después del punto. Abre ya. Listo. Entonces, ¿qué ocurre? Al aumentar la resistencia, cambia el tiempo de estabilización del circuito. Entonces, ¿qué ocurre? De eso podemos, bueno, vamos a mirar en primer lugar. Entonces, en 0.01 ya no logra estabilizar. ¿Qué debemos hacer? Cambiar el tiempo de simulación. Entonces, voy a quitarle un cerito al tiempo de simulación. ¿Sí? Y le voy a dar nuevamente ROM. Observen que antes se estabilizaba en 0.01 segundos y ahora se estabiliza por allá en 0.06. ¿Sí? Ya con esto nosotros podemos concluir varias cosas. Lo primero, el capacitor y el inductor, son quienes manipulan la dinámica del sistema, es decir, la forma de la respuesta. ¿Sí? Cualquier cambio, tanto en el capacitor como en el inductor, va a tener modificaciones de dinámica. Pero quien manipula o controla el tiempo de estabilización es la resistencia. ¿Sí? De pronto aún no ven la magnitud del ejercicio, pero teniendo la ecuación diferencial, sabemos absolutamente todo, todo, en cualquier instante de tiempo, en cualquier forma de la dinámica, en cualquier valor de entrada de los parámetros, absolutamente todo lo que se debe saber de ese simple circuito. ¿Sí? La ecuación diferencial nos lo da todo, ¿sí? Sin necesidad de resolverla. Entonces yo por allá les decía, no se me preocupen los que apenas están viendo ecuaciones,
porque no las vamos a resolver, ¿sí? Sino que la mera ecuación me da toda la información dinámica que yo requiero. Bien, entonces bobina y capacitancia me dan la forma y resistencia me da el tiempo. Adicional, pues vimos unas cositas aquí de comunicación entre MATLAB y Simulink, en fin. ¿Sí? ¿Preguntas hasta allí? No, profe, todo correcto. Todo muy claro. Ah, excelente. Entonces ya aprendimos la forma, cómo se monta una ecuación diferencial, cómo pues medio se analiza. Realmente no hemos hecho un verdadero ni análisis, ni hemos extraído pues información matemática de allí. O sea, nos falta mucho recorrido, pero es un muy buen preámbulo, con un ejemplo muy sencillo de todo lo que uno puede hacer realmente teniendo la herramienta matemática. Si uno tiene la ecuación diferencial, tiene casi todo lo de un sistema dinámico. ¿Sí? Todo lo de un elemento. Profe, una preguntita. Sí, señor. ¿Cuál sería, digamos, la forma, pues, el comportamiento ideal de la gráfica, pues, para un circuito? Este sería, o sea, que fuera así suave la curva. La idea es nunca tener, en primer lugar, tener una respuesta rápida. ¿Sí? Claro que eso dependerá. Hablando de un circuito sí es mejor que reaccione rápido. Pero hablando de un proceso industrial, por ejemplo, dependerá mucho del tipo de proceso. Por ejemplo, si estamos hablando de Bimbo, ¿sí? Vamos a preparar pan Bimbo. El horno, pues no es bueno tenerlo en una temperatura alta en 4 segundos. ¿Por qué? Porque el pan se quemaría por fuera y ni siquiera se, se cocinaría pues en su parte interna. Entonces, dependerá del sistema, el tiempo lo dicta es el proceso como tal. ¿Sí? Entonces el pan debe estar a una temperatura lenta, pero durante un tiempo considerable. Entonces ahí hay ciertos elementos. Y la forma ya como tal, la idea, entre menos amortiguaciones tenga, mejor. Es decir, entre menos de estas oscilaciones, por ejemplo, cuando el primer ejemplito, es decir, con el capacitor, creo que grandecito, Menos rizados. menos rizado, ¿sí? Eso es un sistema subamortiguado y tiene, por ejemplo, esta respuesta no es deseada porque hace que el sistema pues sufra mucho. La mayoría pues, de sistemas, el actuador también se esfuerza mucho y todo. Sin embargo, hay sistemas mecánicos donde esa es la respuesta natural. ¿Sí? Si nosotros nos ponemos a analizar un amortiguador de un carro, obviamente su respuesta será de esta forma. Si vemos la dinámica de un sistema de péndulo, obviamente su dinámica será así. El comportamiento no puede cambiar porque es muy arraigado a su propia naturaleza. ¿Sí? Entonces, eso dependerá de muchos factores y del sistema como tal. ¿Sí? Entonces, no es que haya un sistema estándar. ¿Sí? Obviamente en circuitos estas oscilaciones no son buenas, ¿sí? Es como si en audios subiera y bajara un poquito el volumen antes de quedar en un valor estándar, o la imagen de un televisor es como si fuera y viniera antes de quedar estable la imagen final, ¿sí? Entonces no es lo ideal. Lo bueno es que sea una sola curvita, lo más rápida posible, ¿sí? Y se estabilice en un valor sin mayores oscilaciones, hablando de circuitos. Ya hablando de otros procesos, ya dependerá pues, el tipo de proceso y el tipo de variable. ¿Bien? Sí, profe, gracias. Excelente. Bueno, muchachos, me alegra mucho que les haya parecido interesante. Más allá simplemente de ponernos a rayar 1000 ecuaciones y la resolución de las homogéneas y las no homogéneas y todo eso, pero sin demeritar, por ejemplo, que esta respuesta
¿sí? Si uno resuelve la ecuación diferencial, uno va a llegar a una ecuación que es a por la exponente de menos at por seno de bw más o menos b a la exponencial por el coseno. O sea, todo, realmente nosotros no nos estamos saliendo de la solución de la ecuación diferencial. ¿Sí? Si nosotros hacemos toda la matemática que ustedes aprendieron o que van a aprender, van a llegar que esa solución representa esta gráfica. ¿Sí? Cuando ustedes resuelven una homogénea de primer orden, la solución es simplemente a exponencial a la exponencial a la menos at. ¿Sí? Esa es la solución de una ecuación diferencial de primer orden homogénea, la más simple de todas. Y eso representa la curvita que nos dio ahora. Sí, bueno, ya no voy a variar más los parámetros, pero era esa curvita suavecita es un sistema de primer orden. Es decir, la respuesta o la solución a una ecuación de primer orden que va siendo ya toda la matemática estricta nos va a dar ese valor exponencial. Acá se dice que es una señal trigonométrica subamortiguada, es decir, es como si fuera una senoidal, pero por acá, digamos, los puntos entre las crestas va disminuyendo de forma exponencial. Entonces, es una trigonométrica, podría ser una senoidal multiplicada o convolucionada con una exponencial. Entonces, él va como haciendo un cerco. Pero que ya se me cerró. Se me cerraron todas las cosas de Chrome. ¿Sí? Entonces, es como si por acá viniera una exponencial por debajo, B por encima y una exponencial por debajo. Como sesgando o encerrando a la senoidal. O sea, más allá, yo no estoy desmeritando nada. Obviamente la forma de solucionar matemáticamente es muy importante y realmente Simulink resuelve esa ecuación diferencial y simplemente muestra la gráfica de la solución. O sea, detrás de cuerdas, Simulink y MATLAB sí están haciendo lo que ustedes aprenden. Sin embargo, como es la herramienta que nosotros vamos a usar, no es necesario que nosotros mismos resolvamos la ecuación. Sí, pero sí es importante que sepan de dónde provienen todas esas curvas, todas esas formas, todo. Con esto en mente, y ya faltando 10 para las 11, terminamos la clase del día de hoy, pero sin antes dejarle la tareita. Y la tareita es muy simple. Nosotros, este es el comportamiento de la corriente de un circuito RLC en serie. La tarea, que es un poquito, es más investigación que tarea, es obtener, conseguir, investigar o analizar la ecuación diferencial de un circuito RLC paralelo. Obviamente, la variable allí ya no será corriente, sino voltaje. ¿Sí? Yo les voy a subir pues a la plataforma, pues obviamente lo que acabo de decir, la tarea, el ejercicio, pero es simplemente obtener la ecuación diferencial de un circuito RLC paralelo. ¿Sí? Y su respectivo montaje en MATLAB. Esta es la tareita, es simple. Es casi hacer lo que hicimos en estas dos clases, pero para un circuito de RLC paralelo. Yo le subo la fecha de la sustentación. Bien, entendí. Oye, ¿cómo así, profe? O sea que tenemos que hacer el montaje en MATLAB. Sí, señor, deben investigar. Vean, nosotros montamos. Bueno, aquí espera que se recuperaron las Profe, entonces ya pestañas. nos da la ecuación. Hay que buscar la ecuación también. No, señor, no, hay que buscarla en cualquier libro. Es más, si quiere, coloque ecuación ahí en Google, ecuación diferencial del circuito de RLC paralelo. ¡Frun! 1000 páginas le salen. ¿Sí? Realmente, más que la investigación, es que vean pues, la pequeña diferencia que hay tanto en la ecuación como en la respuesta, y obviamente que la variable de salida ya no es corriente, sino voltaje. ¿Sí? Nosotros analizamos, vea, el RLC serie. Ahora lo que ustedes van a hacer es analizar el RLC, pero paralelo. ¿Sí? El RLC paralelo. Entonces, este es el circuitico que ustedes van. Profe, ¿para cuándo?
Yo les pongo la fecha, posiblemente hasta el otro miércoles. Sí, pero yo les... Ush. Ve, hasta el otro jueves, hasta el otro jueves. Pero es que créanme que es un ejercicio de 40 minutos, porque la ecuación no se la consigue en cualquier página de internet. Sí, y teniendo la ecuación diferencial, es solo montarla ahí en Simulink, así como hicimos. Y ya. Sí, este sería el circuitico que ustedes van a investigar. ¿Estamos? Profe, ¿cuál es el circuito de RLC paralelo? RLC paralelo, sí, señor. Ya ya les voy a subir ahí el tallercito pues, a la plataforma. Puede que no en este momento, porque ya voy a entrar a clase, pero después de la una ya les subo pues como el enunciado. Pero es eso. Investigue la ecuación diferencial de un circuito de RLC paralelo y realice su montaje en MATLAB. Y ya. Profe, ¿esto es individual? Sí, señor. No, es un ejercicio realmente simple. ¿Listo? Listo. ¿Preguntas? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿O vamos bien? Podemos escoger cualquier circuito que deseemos, uno sencillo. No, el RLC es único. RLC paralelo es un único circuito. Ese es el Bueno, los que valores, tengo ¿no, ahí. profe? Solo una Ah, ya, resistencia. ya, sí. Ah, no, claro, ustedes empiezan a variar, como hacer el pequeño análisis que hicimos. ¿Quién controla la velocidad? ¿Quién la dinámica? Y ya. Listo, profe. Listo, muchachos. Feliz fin de semana. Profe, muchas Gracias, gracias. Mejor. Hasta luego. que esté muy bien. Hasta luego, profe. Listo, muchachos. Muchas gracias. Cuidan. Ah, que estén bien.